Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este evento CIVINEDU 2020. En esta ocasión les voy a presentar los resultados, les voy a socializar los resultados de la investigación que llevé a cabo con estudiantes para identificar cuáles eran las habilidades creativas que desarrollaban como consecuencia del uso de herramientas TIC. Caso concreto del modelado CAD 3D. Me presento, mi nombre es Camilo Alejandro García, yo soy ingeniero mecánico, magíster en creatividad e innovaciones en las organizaciones y para mí es un agrado pues tenerlos a ustedes aquí asistiendo a esta conferencia. Al final pues va a haber un espacio para preguntas en el foro, con mucho gusto serán atendidas de mi parte. Vamos a empezar entonces. Tenemos que el objetivo de la sesión como tal, como lo dije en la presentación, vamos a analizar, vamos a establecer cuál es la existencia relacional para identificar el estado de las habilidades creativas de los estudiantes, los factores que influyeron para que esas habilidades creativas fueran desarrolladas y cuáles fueron las diferencias significativas en aquellas habilidades creativas que efectivamente se presentaron o se manifestaron. Todo esto dentro del marco, dentro de la intervención del modelado CAD 3D. Entonces, partiendo del enfoque hacia la estimulación de la creatividad, pero en las actividades mientras se desarrolla la adquisición de conocimientos y no como competencia transversal. Es importante abordar el desarrollo de la misma en un área de dominio específico. Esta razón pues, justifica la necesidad de investigar la existencia relacional entre el modelado CAD 3D y las habilidades creativas desarrolladas en los estudiantes. Entonces, ahora bien, tenemos autores como Scrivener, Stones, Cassidy, Whitefield. Ellos sugieren que los sistemas CAD o los programas de modelado CAD 3D ejercen una influencia negativa en el diseño creativo del individuo. Mientras que por otra parte tenemos autores como Mustafa, Norman, Jabor, Buntal, Liu, Sorby, Somnes, Chow, entre otros, que sugieren que efectivamente el uso de herramientas de modelado K3D pueden potenciar habilidades creativas de los estudiantes o diseñadores. Entonces es claro que sin tener en cuenta demasiados antecedentes se presentan dos posturas o hipótesis de la investigación. La primera es cuyos autores afirman que el modelado CAD no obliga a los individuos al uso de estructuras complejas del pensamiento y que por ende no existe el desarrollo de la creatividad. Y la segunda postura es aquella cuyos autores afirman que el modelado CAD obliga a los individuos al uso de estructuras complejas del pensamiento y que por ende existe un desarrollo de la creatividad. Entonces, puesto el escenario, para esta investigación se han establecido las principales vertientes teóricas que son creatividad, entre paréntesis abordo ahí en todo el capítulo de la creatividad desde el punto de vista de la dimensión psicosocial. Entonces ustedes pueden observar ahí que tenemos como un derrotero donde abordamos cuáles son las habilidades creativas, cuáles son esos indicadores que nos permiten medir esas habilidades creativas, cuáles son los instrumentos de evaluación con que podemos contar para poder abordar y efectivamente pues llevo todo esto converge hacia el desarrollo de las habilidades creativas. De la misma forma abordé un capítulo, sinteticé y analicé y establecí un capítulo de educación, ahí abordo básicamente toda la dimensión ambiental pedagógica y por otra parte la parte del pensamiento y desarrollo humano. Básicamente ahí lo que estoy hablando es toda la dimensión ambiental física, tanto del entorno que rodea a la persona, en este caso los estudiantes que abordé, como la cuestión física propia de la persona. Entonces, el marco teórico fue abordado desde esas tres vertientes, convirtiendo hacia el desarrollo de habilidades creativas. Entonces, el diseño. Tenemos que es un estudio, se llevó a cabo un estudio cuasi experimental con alcance correlacional cuyo enfoque positivo permitió el tratamiento de la información de orden cuantitativo. De acuerdo con el diseño de la investigación que ustedes están viendo ahí en la figura, la muestra objeto de estudio estuvo conformada por un grupo experimental y un grupo control. A los dos grupos, al comienzo, se les aplicó un pretest. Concretamente se les aplicó la prueba SG, que es la prueba de evaluación de la creatividad gráfica.
Posteriormente, al aplicarle la prueba a ambos grupos, al grupo experimental se le realizó un estímulo o tratamiento que en este caso, como lo he mencionado, correspondió a la enseñanza del modelado CAD 3D. Entre paréntesis es la variable independiente. Y al grupo control no se le realizó esta intervención o sin estímulo, como lo ven ustedes ahí. Finalmente, a ambos grupos se les realizó un post-test, la misma prueba, se les volvió y se les aplicó la misma prueba SG para evaluar las habilidades creativas. Entonces, ahí en este caso estamos hablando de la variable independiente. Esto, pues obviamente permite la realización de inferencias respecto a los cambios presentados como consecuencia del estímulo. En este caso, el estímulo fue modelado CAD 3D. Entonces, la población. Tenemos la población que abordé, pues efectivamente fue el grupo. Aquí en Colombia hay una institución una institución de carácter público o carácter gubernamental que se dedica a la formación de las personas para que puedan formarse en habilidades técnicas y de nivel tecnólogo. Básicamente, pues usted se gradúa de esta institución ya sea como técnico o como tecnólogo. Entonces, la población, pues obviamente que pretendía abordar eran estudiantes de algún programa de formación o de una carrera tecnológica que no tuviera contemplado en su diseño curricular el uso del modelado CAD 3D. En otras palabras, o pasándolo en limpio, estudiantes que nunca hubieran tenido contacto con la herramienta, ¿sí? Entonces encontramos obviamente este programa de formación que fueron estudiantes de mantenimiento mecatrónico de automotores. En ese momento, cuando se aplicó el estudio, pues la población como tal de estudiantes matriculados en ese programa era de 209 individuos en la etapa lectiva, ¿listo? De ahí, pues obviamente procedimos a establecer la muestra con un error máximo permisible adoptado del 14% y por muestreo aleatorio simple determinamos la muestra representada por 29 individuos para el grupo control y 29 individuos para el grupo experimental. Vamos a hablar un poco aquí del instrumento, el instrumento SG, que es un instrumento desarrollado por el autor Saturnino de la Torre. Es un instrumento muy sencillo, es una hoja, como ustedes lo ven ahí, con un recuadro y con unos estímulos que están ahí dibujados. Básicamente se le entrega la hoja al estudiante, el estudiante pone a prueba su creatividad, realiza un dibujo basado en los estímulos que está viendo ahí y no tiene límite de tiempo. Entonces es una prueba muy sencilla de utilizar y al final pues obviamente esta prueba me permite identificar a mí o evaluar 11 indicadores. Cada uno de esos indicadores está asociado a una o varias habilidades creativas del individuo. Entonces este fue el test, tanto pretest como post-test. Aquí simplemente les doy como un ejemplo de uno de los estudiantes que efectivamente pues realizó estos dibujos y con base en eso pues se hace toda una evaluación en cada uno de los 11 indicadores. Para eso hay unos criterios de evaluación, hay unas instrucciones, ¿cierto? Entonces esos 11 indicadores, el último, que es el puntaje total, pues el último no es un indicador como tal que esté asociado a la creatividad de la prueba, pero permite tener una perspectiva holística de los resultados obtenidos tanto por el individuo como por el grupo de individuos en su totalidad. Entonces vamos a avanzar. La intervención. ¿En qué consistió la intervención? Las sesiones que se llevaron a cabo fueron, se utilizó obviamente la herramienta de modelado CAD 3D SolidWorks. La entidad SENA pues cuenta con diferentes herramientas de modelado CAD 3D. Se decidió que la herramienta a utilizar era el SolidWorks. Para este caso pues se llevaron a cabo con los estudiantes bajo la estrategia de aprendizaje de reto o proyecto, ¿sí? A los estudiantes se les presentó el reto. ¿Cuál era el reto a modelar? Que es la imagen que ustedes ven ahí de este dispositivo en la parte izquierda, y en la parte derecha pues ya ustedes ven el resultado final, que fue ya el entregable final por parte de los estudiantes. Básicamente se abordó la intervención como una competencia transversal a su carrera, ¿sí? Los estudiantes pues cumplían su horario y de manera voluntaria asistían al curso para poder aprender a utilizar la herramienta SolidWorks. La intensidad semanal era de 2 sesiones por semana con una duración en total de casi 2 meses más o menos.
Entonces, básicamente el modelado se trabajó modelado de sólidos con el uso de operaciones, extruir saliente, extruir corte, redondeo, chaflán, vaciado, corte por revolución, recubierto, barrido, algunos aspectos de superficies. Cada uno de esos módulos se desarrolló de manera interrelacionada con el uso de retos u objetivos concretos a los estudiantes para que modelaran piezas o sólidos que bien podrían partir de imágenes o fotos del objeto, en este caso el reto, imágenes propias tridimensionales o objetos físicos, que fue lo que más abordaron los estudiantes, para que efectivamente ellos pudieran interactuar directamente con la herramienta. Bueno, estos fueron los resultados obtenidos tanto del pretest y posttest para el grupo control y el pretest y el posttest que se aplicó para el grupo experimental. Aquí están cada uno de los indicadores en el pretest y en el posttest, y efectivamente ya la valoración asignada a cada uno de ellos. Les recuerdo, para el grupo control y experimental fueron 29 individuos, o sea que aquí hay 29 renglones, cada uno con su valoración en cada uno de los dos indicadores, tanto para el pretest como el posttest. Vamos a empezar a entrar entonces en el análisis de resultados. Tenemos efectivamente que los resultados obtenidos del análisis paramétrico de la prueba TED-Students pues determinaron si habían diferencias entre las medias de los grupos experimental y control. Esto nos permite pues obviamente establecer si hay diferencias significativas desde un punto de vista estadístico. Entonces, ¿qué nos permitió este análisis de la prueba TED-Students? Identificar el estado de las habilidades creativas de los individuos que trabajan con el modelado CAD 3D. Esa es el primer objetivo específico que lo planteé en la introducción. ¿Cuál es el estado de las habilidades creativas de las personas? Para eso debimos haber procedido con este análisis de prueba TED-Students. ¿Qué observan ustedes acá? Para las dos primeras comparaciones, que son las dos pretest y posttest para el grupo control y pretest y posttest para el grupo experimental, ustedes aquí pues efectivamente a esas, como ambos comparaciones se están haciendo al mismo grupo, pues se les aplica una prueba TED-Student para muestras relacionadas. Para las dos últimas comparaciones se realizó, que son las que están en la parte derecha de la pantalla, las que les estoy subrayando ahí, se les realizó prueba TED-Student para muestras independientes. Entonces, como ustedes observan acá, efectivamente para el pretest y el posttest en el grupo control, que fue el grupo que no recibió modelado CAD, la intervención del modelado CAD 3D, pues efectivamente esperábamos que no hubieran ninguna diferencias significativas, y básicamente así fue. Ustedes observan que el único indicador que presentó un poco de diferencias significativas o manifestó diferencias significativas fue el indicador de la habilidad gráfica. Esto, a pesar de que esperábamos que no deberían haber habido ni una sola diferencia significativa, es posible que esta diferencia significativa se haya presentado por saturación de las pruebas pretest y posttest, ya que pues, es la misma prueba realizada al mismo grupo. Esto pues, puede conllevar a manifestar una posible actitud de rechazo progresivo por parte de cada uno de los integrantes de la muestra. Esto debido pues, posiblemente a que las personas tiendan a cansarse al ser sometidas a responder varias veces una misma prueba. Lo dice el autor Sabino, es una posibilidad que obviamente pues, entraría como a discusión. Obviamente el foco nuestro es la segunda columna, que es el pretest y el posttest del grupo experimental. Efectivamente se presentaron diferencias significativas en 7 de los 11 indicadores, que son los que ustedes están viendo aquí en esta columna. ¿Sí? Ahora luego, si comparamos el pretest tanto para el grupo experimental como el grupo control, pues efectivamente tal como lo esperábamos, no se presentó ninguna de las diferencias significativas. Entonces, por esa parte, pues ahí tenemos el estado de las habilidades creativas de los individuos como consecuencia del modelado CAD 3D. Bueno, en esta gráfica lo que hice fue determinar esas diferencias significativas. Para eso pues acudimos a hacer un comparativo de media estadística para grupos experimental y control. En esta gráfica solamente estoy comparando las medias estadísticas en el pretest, que es lo que está ahí en la parte azul, y luego comparativo o los resultados obtenidos en las medias estadísticas en el posttest. ¿Sí? Estamos hablando aquí ya del grupo, estamos comparando solamente aquellos indicadores que presentaron diferencias significativas, ¿cierto?
en el estado, que fue la diapositiva anterior, y aquí ya entramos a analizar para, obviamente, indagar sobre esos indicadores que presentaron diferencias significativas, qué tanto fueron esas diferencias significativas, que es lo que ustedes están observando ahí. Por ejemplo, ustedes pueden observar que para la fluidez gráfica pues hubo un aumento de la media, ¿cierto? Más o menos pasó de 1.5 a casi 2 puntos. Fue significativo, pero no tanto como la conectividad temática, que pasó de 3.5 aproximadamente a casi 7. ¿Sí? Entonces estos indicadores que son los que están viendo ahí son los que presentaron diferencias, y aquí observan pues ya empezamos a materializar o a aterrizar un poco más a qué se debieron esas diferencias. Bueno, vamos a abordar con un poco de detalle rápidamente qué significa cuando pues efectivamente analizamos, hacemos un análisis de frecuencias, miramos con más detalle la desviación estándar, tanto el pretest como el posttest, desde el punto de vista numérico, ¿qué nos arroja esas diferencias significativas desde el punto de vista estadístico para finalmente converger hacia todo el sustento teórico, ¿cierto? Identificadas esas diferencias, converger hacia el sustento teórico y poder empezar a presentar cuáles son esos factores? Entonces, digamos que en estas diapositivas voy a hacer un poco muy matemático, pero al final pues vamos a ver el porqué de esto y hacia dónde lo pretendemos aterrizar. Entonces, para este indicador, que fue uno de los 7 indicadores que presentó diferencias, el indicador elaboración, podemos observar que con el uso del modelado K3D se aumentó la media de 2.76 a 4.38, ¿sí? De 37.9% de los estudiantes que presentaron una puntuación igual a 1, solo el 6.9%, después de que recibieron la intervención, sigue con esta misma valoración, ¿sí? Entonces es un aumento bastante diferenciado ahí. De 3.4% de los estudiantes que obtuvieron el máximo puntaje, 9, ¿sí? 3.4, estoy hablando de este porcentaje que está acá, ¿sí? Con el uso del modelado K3D se aumentó a 6.9, ¿sí? Entonces es importante pues que vamos a establecer desde el punto numérico que nos arroja. Tenemos otro indicador, la conectividad temática. Para este indicador, el uso del modelado K3D aumentó la media pasando de 3.52 a 5.79. Asimismo, la desviación estándar en el grupo que trabajó con el modelado CAD tiene más uniformidad, ¿sí?, respecto a la del grupo control. Ahora bien, si vamos a mirar aquí las tablas de frecuencia, podemos observar que el 48.3% de los sujetos que presentaban una valoración igual a 0, con el uso del modelado K3D se ha reducido esta cantidad a solo 5 personas, que representan el 17.20%. ¿Sí? Básicamente de la misma forma abordo cada uno de los demás indicadores. Cada uno de ustedes pues obviamente puede analizar estas gráficas para sacar muchas más deducciones adicionales a las que les estoy mencionando, ¿sí? La conectividad expansiva, tenemos la fantasía, por ejemplo, para la fantasía pues hubo un aumento de la media de 3.41 a 4.10, debido a que se aumentó el porcentaje de sujetos con valoración igual a 4. Tenemos una cantidad de sujetos que con la valoración igual a 4, que representaba el 6.9%, para el grupo experimental, o sea, el grupo que trabajó con el modelado K3D, pues hubo un aumento del 31% en este indicador, ¿sí? Un aumento bastante diferenciado. Para el primer grupo se tenía un porcentaje acumulado del 72.40%, con valoración menor o igual a 3, ¿sí? Mientras que para el segundo grupo se aprecia cómo se disminuyó este porcentaje hasta el 41.4%. O sea, casi que la mitad de las personas aumentaron su puntaje como consecuencia, pues para este indicador, como consecuencia de interactuar con la herramienta de modelado CAD-D. La habilidad gráfica también pues presenta unos resultados que obviamente presenta diferencias significativas, no solamente en el aumento de la media, sino que también, como les digo, y la invitación es obviamente a que analicen con detalle, podemos sacar muchas deducciones haciendo comparativos entre el grupo experimental y el grupo control de cada uno de los valores obtenidos. Entonces, de esta forma, pues yo voy identificando
no solamente dándole validez a los resultados desde el punto de vista estadístico, sino efectivamente ya empiezo a identificar y empiezo a hacer como el match, ¿sí? O a entrelazar efectivamente estos factores, los resultados, para identificar cuáles son los factores. ¿De dónde saco yo esos factores? Pues de ahí la importancia de tener todo el sustento teórico de autores. Entonces, se utilizan pues a continuación los resultados obtenidos del análisis estadístico y los confronto con los soportes teóricos, permitiéndonos realizar un análisis comparativo para identificar los principales códigos, categorías asociados a los indicadores. Y los resultados, pues para así establecer los factores que permiten el desarrollo de habilidades creativas, como consecuencia del uso de la herramienta TIC modelado CAD 3D. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, al presentarse diferencias significativas en varios indicadores, desde la perspectiva del desarrollo cognitivista de Piaget, se puede apreciar cómo el individuo, principalmente por la adaptación de las nuevas experiencias que ofrece el modelado CAD 3D a sus esquemas existentes, se ha permitido ajustar o modificar estos esquemas, permitiéndose el desarrollo humano a través de los procesos mentales que implican la percepción, pensamiento, memoria, inteligencia y atención, y que se identifican como los factores que desarrollaron los estudiantes. Entonces, a través de los receptores sensoriales, principalmente el ojo, por ser el lenguaje visual figurado, el principalmente utilizado por la herramienta de modelado CAD 3D, estos proporcionan información de los hechos ocurridos en el entorno, en este caso información para la apropiación del modelado CAD 3D, proporcionando sensaciones estereoceptivas visuales por el modelado CAD 3D, en vez de simplemente proporcionar solo la sensación, que es el estímulo. Por el contrario, el modelado CAD 3D provee información para la interpretación y significancia, lo que conlleva a las actividades relacionadas con la percepción. Hablo de la selección, la organización, la interpretación y la concentración. Entonces, aquí empezamos a identificar pues todos los factores. De la misma manera, podemos abordar, pues como les indico, podemos abordar tanto la memoria, el modelado CAD 3D, como gracias a que los individuos interactúan con esta herramienta, pues el sujeto con el uso del pensamiento pues lleva a hacer procesos de análisis de imágenes mentales, de modificación de sus imágenes mentales, ¿sí? Para poder llevar o para tener como objetivo final la metacognición como proceso cognitivo superior. Tenemos desde el punto de vista del pensamiento visual, al modelado CAD 3D, al presentar pistas visuales, se desarrollan procesos asociados al pensamiento visual, como expandir ideas creativas, y esto se da por el uso de mecanismos mentales como la exploración activa, el completamiento, la simplificación, la síntesis, la corrección, la selección, la conceptualización. El concepto de atracción visual se utiliza en el modelado CAD 3D cuando se presentan algunos rasgos que sean suficientes para restituir la identidad del objeto. A esto, pues, palabras más, palabras menos, hablamos de lo que conocemos como abstracción visual esencial. Y a partir de esos rasgos representados, poder recuperar todos aquellos que la abstracción ha omitido. De ahí hablamos de la abstracción visual generativa. De forma, pues presento como indago sobre diferentes factores que efectivamente son potenciadores como consecuencia del modelado CAD 3D. Voy a avanzar un poco, lo quiero es como para que quede el registro aquí de cómo abordo cada uno de los factores, indago con respecto a los principales autores o los principales teóricos representativos de cada uno de estos aspectos que estoy mencionando como factores principales. Voy a saltar a esta última, ya con esta digamos que cierro, donde simplemente abordo pues, desde el punto de vista de cada uno, desde cada uno de los indicadores que presentaron diferencias significativas, efectivamente cuáles son esos factores asociados a cada uno de ellos. Entonces tenemos por ejemplo que el indicador elaboración está asociado al individuo con capacidades más analíticas y presta más atención a los elementos secundarios y habilidades para expresar con mayor detalle sus ideas. Entonces el modelado CAD 3D aporta herramientas que contribuyen al individuo a poder representar acabados más atractivos, expresivos, estéticos y ricos en sugerencias. Estos acabados suponen más dedicación y esfuerzo. El individuo puede prestar más atención a los elementos secundarios o a los detalles. En otras palabras,
el modelado K3D contribuye a que el sujeto sea más analítico, por lo que mejora su capacidad para la evaluación de alternativas en la solución de problemas. Les estoy citando ahí como el ejemplo con solamente ese indicador, toda la discusión que se puede generar a partir de él. Voy a hablarles un poco de la conectividad temática. Es un indicador asociado a la capacidad del individuo para representar imaginativamente la escena que quiere dibujar antes de hacerlo, ¿sí? Entonces, esto le permite al individuo tener la capacidad de sobrepasar el estímulo más allá de lo que la estructura gráfica sugiere. Los individuos que trabajan el modelado K3D, ¿sí?, integran elementos independientes en una composición, representándose imaginativamente el modelo que se quiere realizar antes de hacerlo, y con la capacidad de sobrepasar el estímulo más allá de lo que la estructura gráfica sugiere. ¿Qué permite esto? Desarrollar la capacidad creativa de establecer relaciones entre elementos, palabras más, palabras menos, lo que se conoce en temas de creatividad como relaciones forzadas, haciendo pues referencia a la conexión entre ideas o situaciones previas hacia una nueva situación o problema que se plantee. Entonces, pues de la misma forma, pues podríamos hablar de cada uno de los demás indicadores que presentaron diferencias significativas para poder generar el debate sobre cuáles son esos factores que efectivamente permitieron al individuo desarrollarse o potenciar las habilidades creativas que tienen asociados cada uno de estos indicadores. Entonces, conclusiones como tal. Esta es la única diapositiva, lo traté de hacer lo más concreto posible. Básicamente aquí ya estoy concluyendo que la muestra objeto de estudio, grupo experimental y control, a los dos grupos pues se les aplicó un pretest y un posttest. A uno de los dos grupos, que fue el grupo experimental, se les aplicó el estímulo o tratamiento que en este caso del estudio correspondía a la enseñanza del modelado K3D, entre paréntesis la variable independiente. Entonces esto permitió evaluar las habilidades creativas en los individuos. Entonces pudimos validar, bajo este diseño de estudio llevado a cabo, pudimos validar la hipótesis alternativa donde el diseño asistido por computadora obliga a los individuos al uso de estructuras complejas del pensamiento y que por ende existe un desarrollo de la creatividad que, de acuerdo a los indicadores evaluados por el instrumento SG, corresponden a los 7 indicadores mencionados aquí. Entonces es importante tener en cuenta que de 11 indicadores que mide el test, presentaron diferencias significativas en 7. O sea, hubo 6 indicadores que no presentaron diferencias significativas, lo cual también se puede prestar para un debate mucho más amplio. Finalmente, pues quiero como cerrar aquí con que el puntaje total, como lo mencioné hace un momento, pues a pesar de que no es considerado un indicador del SG, permite tener una perspectiva holística del aumento en la media en ambos grupos y efectivamente se presentó un aumento en la media para el grupo experimental con respecto al grupo control. Entonces eso es como de manera muy concreta lo que les quería socializar con respecto a los resultados. Tenemos muchísimo todavía para seguir estudiando. Tenemos diferentes poblaciones que abordan diferentes herramientas TIC que implementar para utilizarlas como intervención para poder identificar, de acuerdo a la herramienta TIC, cuáles son esas habilidades que se potencian en el individuo y cuáles son esas habilidades creativas que por el contrario pueden también ser inhibidas como consecuencia del uso de esa herramienta. Entonces la invitación es a conformar como toda una matriz de datos que nos permite identificar cuáles habilidades pueden ser desarrolladas, cuáles no, a partir del uso de cierta herramienta TIC con que usted cuente en su institución educativa o en su compañía, hablando ya del sector privado como tal. Aquí les presento pues, las referencias utilizadas para el estudio para que puedan tener como captura de ella y la puedan revisar luego con calma. Y pues no me queda más que darles las gracias a todos los asistentes del evento de este congreso, muy interesante, mucha participación, vi mucha participación muy activa, la cual me da mucha alegría y espero generar pues como el debate y quedo atento a todas sus preguntas. A todas aquellas personas que les guste mucho el tema de investigar la creatividad, los invito a que me contacten a través de la página web. Estamos formando equipos de trabajo
de personas que estén muy interesadas en el tema, porque como les estaba planteando ahora, hay mucho por hacer, ¿listo? Hay muchísimo vacío de conocimiento que requiere ser estudiado. Muchísimas gracias a todos y al evento Civinedu como tal. Que esté muy bien.